Don José. Bueno, usted que estudió en Salamanca y conoce España bien, ¿qué clase de generación produjo España en esa transición? Yo creo que sin esa calidad de personas de esa generación no hubiera sido posible la transición. No, hay gente que estaba muy clara en su rol en el momento. Es decir, yo tuve profesores, Gregorio Pérez Barba, Enrique Tierno Galván, que era una especie de bestia negra dentro del socialismo, que incluso pues, lo mantuvieron muy al margen. Adolfo Suárez, Felipe González. Bueno, es que en todos los países, en todos los partidos, había gente con mucho talento. Y lo que me maravilla de ellos no es tanto el talento, sino la tolerancia a tanto pensamiento disímil. No, que venían pues de 40 años de una dictadura muy férrea donde habían terminado dirimiéndose en armas. Pues, el propio Santiago Carrillo, un hombre que tenía todo para venir pues, con odio hacia España y fue parte de la solución de la transición que tuvo el gobierno y la propia pasionaria Dolores Ibarruri, que venía también de la Unión Soviética. Un día yo le pregunté a Felipe González, porque él vino mucho por aquí, ¿no? Sí. Y nosotros fuimos invitados, creo que él es entonces, Teniente Camargo y Gerardo, fuimos nosotros a la inauguración. A la toma de posesión, en octubre del 82. De aquel Barret. Esa elección fue implacable. En 1982. Sí. Yo le preguntaba a Felipe González, ¿cómo es posible que gente con vectores políticos en direcciones opuestas pudieran haber producido una constitución de tal nivel de desarrollo, de unidad? Me dice, es que dejamos de mirar a las paredes de cada uno de nosotros y nos dedicamos a mirar a España. Ahí está. ¿Qué respuesta más contundente? Contundente. Bien, esto para decirle a que me está escribiendo que a lo mejor yo no entendí que el artículo del álgebra política. El álgebra política electoral, ¿no? Yo no entendí que eso era una metáfora. Entonces yo le pregunto, ¿qué es la metáfora? ¿El artículo o el título? Ahora le hablo, porque yo creo que lo que quiso decir era la aritmética. Pero no puede sumar las cosas así. No se puede sumar las cosas así. Ahora le explico por qué. Pero veamos, fíjese, les vamos a hablar de tres cosas que tienen que ver con salud. Hoy Gerardo Berroa de La Estrella de Panamá escribió un editorial. El nudo gordiano. El nudo gordiano sobre el problema de las medicinas. Eso es un tema. Que recordar que es el nudo gordiano y cómo Alejandro Magno lo cortó. Un tajo, un punto. Quien rompa este nudo cruzará y conquistará el oriente. Entonces, él habla de ese nudo gordiano, de la medicina. Y dos, he recibido mucha información aquí de diferentes organizaciones sobre la restricción para la entrada al país, que se encuentra en un decreto que establece que para entrar a Panamá se necesitan 3 dosis. Las 2 y el refuerzo. Este es un decreto que está vigente. Hay una resolución, pero lo que está vigente es el decreto. Yo creo que Panamá debe ya examinar la vigencia de ese decreto en materia de eliminar un poco de las restricciones para poder que el turismo se desarrolle. Yo creo que podríamos llegar a tener simplemente el certificado que yo me vacuné. Ya. O que soy negativo. Ya. ¿Para qué vamos a hacer la cosa tan difícil cuando nosotros necesitamos activar el turismo? Bueno, se lo dejo al Ministerio de Salud. El otro tiene que ver también esto con el comportamiento de la epidemia. Los estudios de la OPS, que coincide con las curvas que nosotros le hemos mostrado, indican que la cuarta ola viene en descenso. Epidemiológicamente viene en descenso. Ayer el MINSA nos reportó 20% de positividad, 3 puntos más altos, 2 puntos y algo más altos dentro del margen de error, ¿se da cuenta? Fíjese. Sí. Y más o menos 2,5% el margen de error. Y estamos vamos a la baja en tendencia de la cuarta ola. Los casos activos han caído a 32.521. Hemos perdido, se ha perdido o se han restado cerca de casi 60.000 personas fíjese, y esa es la tendencia, a la baja. Los fallecidos se mantienen en 12, indicándonos que esta es una epidemia que es seria. Y en UCI, con pacientes en UCI subimos a 84, entre más de error, y
casos hospitalizados estamos en 517, 2 menos, están dentro del margen de error. Es decir, nosotros tenemos la pandemia de Omicron que va en descenso y que esperamos que en las próximas 2 semanas nosotros tengamos ya un control excelente. Entonces yo creo que el MINSA debe estudiar las nuevas medidas que vamos a aplicar primero porque vamos a tener a los muchachos en la escuela el 7 de marzo. 7 de marzo. Vamos a... Ya los carnavales estaban bien cancelados, no hay forma de... Tenemos que proteger... Virtuales, como dice Metro Libre. Bueno, cada cual baila con el que puede. Es lo que yo entendí. Sí. Pero nosotros tenemos que mirar ahora cómo reactivamos el turismo por el problema del empleo. El empleo es el foco de esto. Yo le recomiendo al gobierno que mire esto con serenidad y busquemos una salida que compense. Hay muchas cosas que se pueden hacer y ya el mundo está incluso quitando la mascarilla, se están tomando muchas medidas en el mundo. Sí, pasar lo de pandemia a endemia. O lo que dice la OMS, o lo que dicen los españoles, que fueron los primeros que utilizaron esta terminología, la gripalización del COVID, de la COVID-19. Es decir, que tratarlo como una gripe. O sea, que se sienta mal seguir en su casa. Nos faltan unas semanas, ¿no? Y manejar esto con restricciones. Si usted está enfermo con que no le va a producir tal gran cosa, vaya a trabajar, póngase su mascarilla. Gripalizarlo, esa es una terminología que utilizó los españoles, que fue la teoría que lanzó España. Recuerda que yo se le hablé aquí hace un par de semanas. Pero todavía no estamos en ese estado, nos falta terminar esto en unas 2 semanas y creo que sí podemos estudiar qué debemos hacer con el turismo. Nosotros seguimos vacunando a los niños, tenemos vacunas para vacunar a los niños, seguimos vacunando. Creo que esa es una cosa importante de lo que queremos convencer a la gente que se vacune. Bien. Yo quisiera hablarle rápidamente, Fernando, porque tenemos unas entrevistas de la dialéctica electoral. La primera cosa que le quiero decir, cuando él estaba hablando de lo que escribió Noriega, porque vi una tendencia en la gente a tener qué pasó en el 2019 para saber qué va a pasar en el 2024. La primera cosa que usted debe saber es que ninguna elección se repite igual, porque la dinámica que caracterizó la dinámica política que caracterizó las elecciones del 2019 es completamente diferente a la dinámica del 2024. Nada más observe que en el 2020, en el periodo del quinquenio 2019-2024 han pasado tantas cosas. Solo la pandemia es un issue. El tema, no, la pandemia, la especie de sublevación, usted ve en el mundo, los cambios que exigen. ¿Quién se podría imaginar cuando Piñera ganó las elecciones hace 4 años que un joven de 36 años, Gabriel Boric, iba a asumir la presidencia? ¿Quién se podía imaginar eso? Bueno, es que el caso más claro es Costa Rica. Pues después de 2 gobiernos de independientes, y primero Solís y después este señor Rodríguez. Alvarado. Carlos pues, Alvarado. Iban a regresar a los partidos tradicionales y a un expresidente. Ya. Con 25 candidatos. Lo que quiero entenderle es que hay una dialéctica, que es mucho más que una expresión algebraica. Por eso cuando criticaba, porque hay un hombre que sí sabía de matemáticas. Cuando tú vas a las elecciones, esto es un problema matemático, pero aritmético. Hay que saber sumar. La política es el arte de saber sumar y de no dividir, sino multiplicar. Esas son operaciones aritméticas, concretas. El álgebra es una expresión abstracta. No sirve para hacer proyecciones. Yo pensaba en el artículo proyecciones, pero no había nada de eso. Eran sumatorias. Bien. Pero ¿qué es lo que quiero advertirle? No podemos caer en el eclecticismo de aplicar fórmulas basadas a una variable tan compleja como esta. Por ejemplo, ¿quién en Panamá puede decir qué va a pasar en el 23? En el 22, este mismo año. No, en el 23, para saber nada más de economía, por ejemplo. O cómo nos vamos a comportar en educación. O cuál será el estado de ánimo de los electores en el año 23. No estoy hablando del 24 todavía. Entonces, cuando yo escucho a Rubén Blades, ¿se acuerda que eso lo dijimos aquí? Cuando yo leí a Rubén Blades en su primer documento, dije que él iba a correr. Hace una aclaración diciendo que sí, él está esperando. Sí, que él no era, que ahora... Y que él no apoya a Lombana porque él no sabe qué piensa Lombana. Y Lombana le dice que se inscriba en otro camino. Igual, esos son... Una alianza que duró no un día. confundan la voluntad mía
con la realidad social. Lo que yo sí sé, dinámica política actual de Panamá, es que el país se enfrenta a problemas que anteceden a la elección. ¿Cuáles son esos problemas? Bueno, medicamentos, uno, sin duda alguna. La salud. Ni siquiera el IBM, ¿ah? Porque el IBM puede esperar, todo lo que puede esperar más de 6, 8 o 10 meses para el elector es largo plazo. Porque el elector lo que está pensando ahora mismo es que la luz se le va, que no hay agua, que las tarifas están altas, que la inflación, que el costo de los alimentos. Entonces, el corto plazo determina mi conducta de ese momento, porque el elector no retiene ni 6 ni 7 variables. Cuando yo tengo hambre, la única variable que determina mi vida es cómo consigo comida. Simple. Y cuando yo tengo necesidades, aunque ya tenga la comida y tengo el problema de pagar la luz, pagar la casa, entonces yo tengo otras necesidades. Cuando yo levanto la mirada para ver, lo que pasa es que entre los operadores de los medios, los influencers, o algunos que representan otros intereses, creen que ellos determinan la conducta. Pasa como ciertos dirigentes políticos que creen que lo que ellos piensan es la verdad. La verdad de los procesos sociales es más compleja. Fíjese, por ejemplo, en Costa Rica, nosotros no teníamos en nuestro radar a Chávez, lo teníamos en las encuestas, pero él estaba con el 5%, y él se va a disputar, Chávez, Rodrigo Chávez. Rodrigo Chávez, no Chávez el venezolano, Chávez el costarricense, se va a disputar porque vino por los palos y se pasó, pues. En esa incertidumbre pasa cualquier cosa. Y fíjense qué pasó en el Congreso. ¿No? Ahí no había aritmética que valiera, menos álgebra. Entonces, creo que nosotros, le quiero llamar la atención a la gente que creo que Martín Torrijos está más cerca de la realidad a llamar a la unidad. Bueno, está aquí, que eso, a diferencia del señor Blades. Y, por ejemplo, yo he escuchado a Ricardo Martínez hablando de la necesidad de unidad, he escuchado a Blandón hablando sobre la unidad, he escuchado hablando sobre la necesidad de mantenernos en un determinado nivel de unidad para enfrentar los problemas que tenemos. ¿Cuáles son los problemas que tenemos? Hombre, aquí lo señaló un distinguido economista. Empleo. ¿Qué tenemos que concentrar nuestra fuerza en eso? Porque el que está pensando que el elector está diciendo, no, hombre, sí, va a haber votaciones de los partidos, sin duda alguna. Y va a haber una dinámica política partidaria. Pero todo el mundo quiere influir en la dinámica interna de los partidos y hablar de los partidos sin conocer los partidos. Y entonces vienen esas generalizaciones, por ejemplo, como la casa, todos los que estamos en partidos políticos, los que yo no estoy en este momento, he estado en partidos políticos y conozco los niveles de militancia de la gente que está en los partidos. Son gente honesta. Hay gente que no, pues. Sí. ¿Todos los periodistas son honestos? Sí, claro que no. Aquí estamos hablando de un señor como López Obrador que está buscando culpables de hace 200 años. Es decir, aquí la generalización, el problema es generalizarlo todo. Al final lo que le quiero plantear a ustedes es que en este mundo de las complejidades que le narramos nosotros todos los días con datos, con hechos, esas complejidades también están en el panameño. Claro. Y lo que está ocurriendo en nuestro entorno, parte de eso será parte de nuestra realidad. Porque una de las características de la pandemia que ha dado es un nivel de homogenización en la necesidad de ajustes estructurales en beneficio de los más pobres. Exacto. Esa es la gran diferencia.